8:15 de esta mañana de jueves 11 de septiembre. No solo el plan de emergencias insular, el PEIN, sino también el Plateca eran activados en la jornada de ayer miércoles ante los vertidos, el incendio, saben ustedes, de este pesquero encallado en el norte de Lanzarote, en la bahía de Órsola. Vamos con la última hora con el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué nos puede decir a esta hora? También sintetizar un poco lo que ocurría ayer, las labores que se han estado realizando y qué es lo que tienen previsto para hoy respecto a ese incidente en el norte. Primero era una intervención de rescate y auxilio de la tripulación que se convirtió en algo mucho mayor. Sí, primero fue un rescate de auxilio de 5 personas que estaban dentro de la embarcación, debido a la situación del mar, que es un mar bravo, vivo y con unas olas de grandes dimensiones, y el barco también, en un barco también de 17 metros, pues realmente pues tiene una gran altura, pues fue complicado, no se veía nada, era madrugada, se tuvo que tirar ellos tiraron unos cabos y junto con los bomberos pudieron bajarlos con seguridad y pasarlo en una roca hasta que se hizo de día y pudimos pasarlo ya a tierra firme. Uh-huh. Y después de ellos, de esos 5, 4 eran adultos, un menor, y de ellos, de esas 5 personas, 2 fueron trasladados al hospital por diversas contusiones, la sintomatología cuando viene 4 o 5 días navegando, y además decían que no habían comido nada. Entonces ahí ya se creó la hipótesis que fuera una migración irregular, y es la que está ahora la policía, que en todos los indicios da eso, a una inmigración irregular. Ahora mismo las investigaciones se basarán en qué puertos salieron y de que la policía marroquí de todos los datos para poder ya finalizar la investigación. Uh-huh. Después ese es el primer paso. El segundo paso es que un barco se queda en una zona protegida y con muchísimo combustible, muchísimos residuos, y bueno, y eso es lo que hemos tenido a partir del rescate de las 8 de la mañana, y que hoy seguimos. Ayer con la bajamar pues se intentó acceder al barco, y fue imposible por la gran inestabilidad que tenía el barco en ese momento. Entonces después seguidamente empezó a salir humo y se prendió el barco entero, un incendio generalizado por todo la cubierta del barco y todo el casco exterior, y que intentamos nosotros apagar, pero que fue imposible, y solo fueron las olas de pleamar las que hicieron apagar ese incendio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ahí con las olas tanto hasta las 4 de la tarde, dando muy fuerte, pues empezó a gritarse por todos lados del barco, y salieron dos tanques que fueron directamente a la zona de la costa. Uh-huh. Además de diversos residuos que se iban cayendo, todo lo que contenía el barco. Uh-huh. Esos tanques, y además eran tanques de petróleo, uno estaba vacío, el otro tenía, y tuvimos derrame, tuvimos que hacer actuación inmediata con las mantas que absorben este tipo de material. Lo bueno dentro de lo malo, que cayó dentro del mismo charco y no salió fuera. Uh-huh. y pudimos trabajar. Y ya por la noche ya el segundo retén de bomberos pudo entrar en la segunda bajamar entre las 8 que era las 10, pero de las 8 estamos allí, ya pudo entrar dentro del barco, vio que había más tanques, que creía que los tanques ya no eran de petróleo, sino que eran de agua o de almacenamiento de pescado para ese tipo de embarcaciones. Uh-huh. El motor estaba totalmente calcinado por el incendio, no había aceite por ningún lado, porque también había sido calcinado por el incendio. Y eso lo que ahora mismo ha pasado la madrugada. La madrugada volvió a la pleamar, con lo que la fuerza que tiene el mar está teniendo en estos días, pues puede haberlo destrozado mucho más, y ahora por la mañana ya estaremos dentro de nuevo del barco, o acercando o ver cómo ha quedado exactamente el barco en este momento. Estamos uh-huh. llegando a la zona para proceder a ver cuántos residuos se pueden quitar y que no se viertan al mar. Esas 2 tanques se quitan con una empresa especializada de grúas de grandes dimensiones para poder quitarlo, y después el Cabildo, a través de un plan de empleo, va a hacer una limpieza del litoral de esa zona. El Ayuntamiento de Adía ha cerrado por prescripción, sobre todo porque los días se van a cerrar todas las playas aledañas
hasta el Caletón Blanco al baño por contaminación, por posible contaminación, y a cerrar todas estas playas, y después pues habrá que hacer análisis diario a través de sanidad para que vaya viendo la evolución o si realmente se ha dispersado, porque hacer a mar abierto lo normal es que se disperse y no provoque contaminación, pero bueno, hasta que no tengamos los análisis de estos próximos días y ver cómo está el estado del barco hoy, no sabemos cuál es la siguiente actuación que vamos a realizar. Entiendo que la activación del PEIN y del Plateca es para poder disponer de recursos en caso necesario. Entiendo que se va a mantener, al menos, bueno, no sé si en la jornada de hoy, si me lo puedes aclarar, Sí. y también si el objetivo es retirar lo que está en el interior, digamos, esos tanques, esos depósitos, lo que pueda ser contaminante, o todo el barco en sí. Ahí el problema que tenemos es que es una zona protegida y eso necesitamos autorización del medio ambiente y del ayuntamiento, por supuesto. Entonces todo eso pues conlleva una serie de trámites, no es tan fácil. A ver cómo queda hoy, si esos tanques también nos han despedido de madrugada, y si vienen para tierra mejor porque lo podemos reparar, y a lo mejor el barco ya está totalmente hecho añico y se está dispersando el solo por toda la costa. Que no lo sabemos, no te tengo esa información ahora mismo porque salieron ahora mismo para arriba. Claro, Enrique, ¿y se sabe algo de las causas del incendio? Porque eso sí que era sorpresivo, quiero decir... No, dejaron el motor encendido, no eran personas que conocieran el mundo, se notaba que no eran, para llevar un barco de esas dimensiones, solo 5 personas, muy pocas personas, y se notaban que eran chiquitos jóvenes y que muy poca experiencia en ese sentido. O sea, dejaron el motor en marcha y cuando encalló casi las 3/4 partes en tierra debido a las mallas del pino. La bajamar es enorme, con lo que cogió las 3/4 partes y eso unido a una chispa que ha producido el oxígeno, crea el triángulo perfecto de fuego y en problemas que al no poder subir arriba, atacarlo de manera como un conato y poder apagarlo, pues empezó a generalizarse, a agrandarse y después se generalizó el barco completamente. Que se estaba entrecortando un poco, pero te he entendido por si te estás moviendo, Enrique, porque... No. Vale. Sí te quería preguntar también, y te agradezco esta información, que seguiremos pendientes a lo que nos informen desde el Consorcio de Seguridad de Emergencias a lo largo del día, también todas las autoridades, ayuntamiento, cabildo, en fin, todos lo que nos digan, pues lo iremos trasladando también, pero mantener esa precaución antes de cierre de playas, no acercarse a la zona, en fin, sentido común y facilitar las labores de los efectivos que están trabajando en la zona. Sí te quería, primero agradecer, y me gustaría que lo hicieras esto extensible pues, y lo hago extensible a policías, efectivos del consorcio, a quienes intervinieron ayer en otro caso que por suerte consiguieron que una persona que tenía intención de acabar con su vida no lo lograra. No sé qué me puedes contar sobre esto. El intento fue el viernes. Lo que pasa es que no lo pudimos dar a conocer hasta ayer por el tema de que tenemos que esperar a todo. Hay un protocolo especial para esto y saber lo que se puede comunicar y no comunicar a la población. Las cosas hay que tener mucha precaución. Sí, fue el viernes, fue una persona en intento de suicidio ahí en el puente del hospital. Y bueno, nosotros cuando llegamos, la Policía Nacional estaba hablando con él, pero cuando ya llegamos y pusimos el colchón debajo, pues yo creo que es cuando ya se pudo tanto el cabo como el Policía Nacional acercarse a la persona y hablar con seguridad, que es lo más importante. Cuando ponemos el colchón, son colchones que aunque te caiga, te tire, te absorben y no te pasa nada. Son cuando hay los incendios que se ponen debajo de los grandes de los edificios, pues es una cosa que tenemos, y eso unido a una labor de mucha tranquilidad por parte del Policía Nacional y del Cabo de Bomberos, pues pudieron tranquilizarlo. Él razonó, porque muchas veces son cosas de instante que se hacen por pasa algo y reacciona de esa manera, y quitamos esa reacción instantánea, que es lo más importante dentro del tema de ese tipo de tema de incidentes. Ya cuando ya el hombre ya se hicieron tranquilo, él mismo se salió y ya la policía hizo la diligencia y los sanitarios ya lo pudieron tratar. Digamos que no resultó herido en ese momento. No. No sé si esto, Enrique, justamente, y me alegro de que haya sido así y espero que se esté recuperando y que esté mejor. No sé si, como este tipo de cuestiones son delicadas,
no sé si todas o no, o se trasladan a la ciudadanía o no. ¿Es habitual que los bomberos en Lanzarote en este tiempo, digamos, en este último tiempo, actúen en este tipo de servicios o esto es algo muy, muy puntual? Sí, nos activan seguro, porque realmente también estamos preparados, hacemos hacemos muchísima hincapié en ese tipo de decimos, hay muchos intentos de decir, muchas veces ya no llegamos a la fatalidad porque ya no llegamos al momento para poder ayudar, porque muchas veces no se entera nadie y cuando llega ya está fallecida la persona, pero en ese tipo de casos sí nos llaman seguro, por seguridad, por rescate y sobre todo por la formación que tienen los bomberos en este tipo de eventos. Nosotros todos los años hacemos siempre formación exclusiva para este tipo de personas. Las enfermedades mentales para nosotros son importantísimas y nosotros somos la única consorcio de Canarias que tiene un convenio con el Colegio de Psicólogos para que ante una circunstancia, una fatalidad, poder atender a las familias, a los familiares, a los intervinientes, a todos los que intervienen dentro de cualquier incidente de este tipo de accidentes de enfermedades mentales, pues para nosotros es necesario porque es el orden del día de esta nuestra sociedad y esta nueva era en donde las enfermedades mentales ya ocupan un lugar dentro de los incidentes y de manera prominente. Uh-huh. Bueno, pero yo me refería más bien, que esto me gusta que me lo aclare, me refería a si notan ustedes un incremento de este tipo de incidentes, que se les active por este tipo de incidentes, o más o menos nos mantenemos dentro de algo, bueno, no se ha notado especialmente un incremento de activaciones por este tipo de... No. Si hay varias, siempre hay las mismas, más o menos se sigue el mismo protocolo. Todo también viene por la bonanza económica o si hay una crisis o eso. Ahí es cuando se nota cuando hay una bajada o subida de ese tipo. Pero ahora mismo estamos en una época, que tenemos aquí, estamos en una bonanza económica por el tema del turismo. Y eso se nota también por la tranquilidad de la gente, pero sí siempre hay ese tipo de por enfermedades mentales. Cuando hay una crisis económica se nota mucho más. Bueno, pues desear que, como digo, esta persona pues ya esté recuperándose. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Nuestro agradecimiento a ustedes que están trabajando, lo hago extensible también a como digo, policía, en fin, efectivos, todos los que están preparados para actuar en este tipo de incidentes y recordar que el 024 es la línea de prevención al suicidio y si tienen dudas llamen al 112. Es que de verdad van a acudir personas especializadas como bien nos está aclarando Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias. Un placer como siempre que estés con nosotros. Muy buen día, gracias. Muy buenos días a todos.